en la Zona Cero. Vamos a por nuestros monográficos Zona Cero. John Ronald Reuel Tolkien, uno de nuestros personajes favoritos, uno de los mejores lingüistas del siglo XX. Un personaje interesantísimo, enigmático, poco conocido, reconozco que es muy poco conocido para el común, pero yo creo que los oyentes de La Rosa de los Vientos tienen conocimientos más que sobrados sobre la figura de John Ronald Tolkien, ¿verdad? Pues iba a ser protagonista de uno de nuestros pasajes de la historia, pero caramba, es que tengo aquí ahora mismo a la referencia obligada para nuestro país en cuanto al mundo de las hadas, los duendes, los gnomos, las mitologías, son Jesús Callejo y Carlos Canales. Así que yo creo que era obligado invitarles a compartir con todos vosotros pues sus conocimientos sobre Tolkien, sus conocimientos sobre el País Borroso, con sus enigmas, con sus historias. Así que esta noche preparaos bien, todas las grabadoras dispuestas, porque Tolkien es el protagonista de nuestros monográficos. A lo mejor, buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jesús Callejo. Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que se prestan nuestros monográficos, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Fíjate, Tolkien, una de las vacas sagradas sí. De todos estos temas, de la gente que nos encanta el misterio, la aventura y, por supuesto, los mundos imaginarios fantásticos, pero bueno, tan cercanos, como siempre se ha dicho, y mucho más cercanos de lo que pensamos y de lo que imaginamos, incluso de lo que soñamos. Entonces, Tolkien es referencia obligada, para bien o para mal. Sabes que tiene sus detractores, pero tiene muchísimos aficionados, muchísimas asociaciones de amigos de Tolkien y muchísima controversia. Cualquier personaje que cree esta polémica ya de por sí merece la pena hablar de él. ¿Suficientemente conocido, Carlos? No, nada, en absoluto. En absoluto. Y además con enormes lagunas en lo que es la creencia general sobre lo que fue su vida y sobre todo sobre lo que fue su ideología, que marcó profundamente su obra. Y a veces de manera inconsciente, lo cual es curioso porque yo creo que él mismo no fue capaz de entenderlo. Sí, su hijo, cuando hizo la reconstrucción de sus obras en parte. Sí. Y sobre todo, sí, es ahora que ha pasado más de un siglo desde que nació, tenemos ya la capacidad de ver lo que de verdad influyó en su vida, y una vida muy dura, por otra parte, en parte, y que le hizo ver el mundo de una manera muy especial y muy humanista. Creo que la religión, de la que luego seguro que hablaremos, le influyó profundísimamente. Bueno, Tolkien ha influido a mucha gente, pero claro, vosotros como autores de series y lugares en los que usted no cree, claro. Por ejemplo, Jesús, los enigmas del País Borroso, claro. Claro. Hadas, duendes, gnomos. ¿En qué manera os ha influido Tolkien? Pues, bueno, si quieres empiezo yo, ¿no? Sí. A mí Tolkien me ha influido, bueno, muchísimo. Yo creo que a mucha gente que conocemos a Tolkien y conocemos su obra, pues es muy difícil que no te influya, y más cuando participamos de muchos de los temas comunes, ¿no? Yo a Tolkien lo descubrí pues relativamente tarde, ¿no? Yo ya tenía pues mi interés, ¿no? A pesar de que todavía no había publicado las obras que he publicado, pero tenía ya mi interés por los elfos, por las hadas, los gnomos, el País Borroso, la gente menuda y todo este tipo de criaturas más o menos fantásticas. Y cuando utilizo fantástico es un adjetivo que no me gusta utilizar porque siempre lo referimos al mundo de la literatura infantil o de ciencia ficción y no tanto a esa realidad paralela de la que tantas veces hemos hablado. Entonces, cuando lo descubrí, o casi mejor redescubrí, empecé a leer sus obras, para mí fue una sorpresa mayúscula en varios sentidos. Una de ellas es que retomaba todos aquellos personajes para mí tan entrañables como estos seres, esta gente menuda, estos habitantes de ese país brumoso y borroso, pero por otro lado le daba un toque distinto al que yo conocía. Cuando hablaba de los trolls, que para mí, bueno, pues siempre me parecían malutos, como tú bien dices algunas veces, sí, pero simpaticorros. Sin embargo, él no, él daba pues un tratamiento a los trolls pues como a los orcos, es decir, ya entidades de la oscuridad, malvadas de por sí, y que no encajaba un poco en ese concepto que yo tenía. Sí, cuando habla de los elfos y de las muchas divisiones que él hace de los elfos, hace una división que me parece clave y que está tomada de la mitología escandinava, cuando habla de los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. Eso sí me cuadraba, pero vi rápidamente que en vez de basarse, bueno, literalmente en las sagas nórdicas que él conocía muy bien y por supuesto también en las leyendas británicas, sí se separaba sustancialmente en lo que a él le interesaba porque estaba creando un submundo. No olvidemos que Tolkien es un creador de mundos, de personajes, y esa es la grandeza, eso es lo que le caracteriza y por eso va a pasar a la historia y por eso El Señor de los Anillos ha sido considerado el mejor libro del siglo, que luego comentaremos en una encuesta que se hizo en el año 1997. Por lo tanto, mi impacto fue mayúsculo porque me encontré a los seres
que yo ya tenía reverenciados, que yo ya le seguía la pista, pero con un tamiz, con una visión muy particular, la visión tolkieniana de esa Tierra Media, de esa tierra totalmente poblada por sus hobbits, que en el fondo eran los enanos, que eran los duendes y los gnomos de toda la vida, pero que él había incluso inventado una terminología especial, unas características especiales y que los hacía mucho más humanos, mucho más entrañables. Entonces, claro, a partir de ese momento, empezando por el Hobbit, que es como hay que empezar antes de leer El Señor de los Anillos, pues es cuando ya te vas metiendo en ese mundo y en esos submundos paralelos que él va creando, y desde luego es de esas aventuras totalmente fantásticas que sabes cómo empieza pero nunca sabes cuándo terminas, y me puedo asegurar incluso a todos los oyentes que hayan leído esta obra que cuando se termina de leer una obra de Tolkien, desde luego no eres el mismo. Bueno, pues aquí tenemos a Jesús Callejo totalmente a favor. Se ha notado, Carlos, yo no sé si tú quieres poner la controversia del punto de controversia. Sí, la verdad es que la voy a poner inevitablemente. Ya empezamos. Ya no hay más remedio. Sí. Bueno, la verdad es que yo a Tolkien sí le descubrí bastante pronto, las cosas como son, es decir, muy joven, es decir, para lo que yo entiendo que es ser muy joven, con 15, 16 años. Cuando lo leí, la verdad es que reconozco que me gustó mucho, mucho. De hecho, no mi decepción, porque nunca he estado decepcionado con la obra de Tolkien, sino mi segunda lectura ya no es tan favorable, en el sentido de que aunque me sigue gustando mucho, me parece excelente. Sobre todo Tolkien me parece un gigantesco creador de cosmogonías, creó un mundo absoluto. Sí. Lo humanizó. Es decir, cuando digo lo humanizó, quiero decir que no es que le quite la magia al mundo de las leyendas o tradiciones élficas, sino que él lo adapta a lo que él quería hacer. De eso luego lo hablaremos cuando hablemos de su vida. Yo aquí voy a hacer un comentario muy curioso frente a lo que ha dicho Jesús. A mí Tolkien me sorprende y me interesa mucho más como persona que su obra. ¿Tú piensas que esas experiencias traumáticas en su vida? Sí, a mí la vida de Tolkien me parece fascinante, de verdad. O sea, es curioso, dicen, bueno, si una rata de biblioteca. Bueno, pues con todo no lo era. Es decir, me pareció que tuvo una vida muy interesante. La obra de Tolkien, bueno, luego hablaré de qué considero bueno, de qué considero maravilloso y de qué no considero nada importante. Curiosamente, donde yo no considero a Tolkien, y lo siento, nada importante es en el tema literario. No me parece una gran obra literaria. Matiza. Me parece otra cosa. Quiere decir que hay una cosa, es decir, si el valor de una obra se da por la capacidad que ha tenido de generar un estilo o copias, bueno, pues el valor de Tolkien es mundial y su obra evidentemente sería, independientemente de su valor literario, una de las grandes obras del siglo XX. Yo no voy a decir que crea un estilo, porque al fin y al cabo lo que hace es una novela, pero hay que reconocer que yo creo que es la obra más copiada del siglo XX. Ha generado toda una leyenda y toda una estructura de obras basadas en lo que es la estructura general de creación del mundo. Yo no creo que sea la obra más copiada. Él lo que está tocando es un tema universal. Sí, es la lucha eterna entre las fuerzas del bien y de la oscuridad. Sí, eso luego la esa es la obra siempre copiada y todas las referencias que hay, casi siempre hablamos de Tolkien. No me refiero a un concepto maniqueo del bien y el mal que es muy religioso. No, me refiero a lo que es la creación de cosmogonías. Sí. Es el primero que lo hace. Es decir, el estilo existía. Cuando él empieza a hacer el Silmarillion en los años primeros del siglo XX o cuando escribe El Señor de los Anillos, ya había lo que luego los americanos denominaron estilos Swords and Sorcery, es decir, espada y brujería. Es decir, por ejemplo, Conan, el Bárbaro y muchos más. No me refiero tanto a eso como a la capacidad que tuvo de crear de verdad un mundo real. Es decir, creó un mundo real, pero no un mundo élfico. Eso es lo importante. Creó un mundo real, totalmente distinto, que él se inventó entero, pero no solamente en su estructura y su historia de milenios, o su capacidad que luego han tenido otros autores de generar incluso mapas, ideas, estructuras sociales o culturas del mundo, sino en idiomas. Efectivamente era un gran lingüista. Bien. Se nota mucho. Mis queridos asesores ya están cogiendo la velocidad de crucero que yo deseaba. Está muy bien. Digamos de John Ronald Tolkien, que nació en Sudáfrica en enero de 1892, que su padre era bancario y que consiguió un buen trabajo en Sudáfrica. Y allí se estableció con su familia. Arthur tenía una salud bastante endeble, tan endeble que al poco de haberse casado y al poco de haber tenido sus dos únicos hijos, pues murió. John tenía pues escasos 4 años, acababa de cumplir 4 años cuando su padre falleció. Fue una de las primeras experiencias traumáticas. Otra fue, por ejemplo, que le picó una tarántula. Menos mal que una vieja criada andaba por allí y le curó. Pero dicen que esto también marcó de alguna manera la infancia del niño, que al parecer cogió miedo a determinadas cosas. Sí, fíjate que iba a decir una cosa que yo creo que es importante. Aunque es verdad que él nace, efectivamente, como tú has dicho, el 3 de enero, a principios de 1892, en Sudáfrica, normalmente la biografía dice nació en Sudáfrica, y dice la ciudad, pero no dice más. Y no dicen que fue en Orange, la ciudad ¿no? era Bloemfontein, y eso tiene su importancia. Efectivamente, su padre era un prestigioso gerente bancario, Arthur Rewell Tolkien, y su madre, que eso es también muy importante, Mabel Suffield, que, como dicen todas las biografías de los Suffields de Evesham, formaba parte de una buena familia inglesa. Sí.
Digo que esto es importante porque no solamente pierde a su padre muy pronto, en 1896, y él se había ido antes de Sudáfrica, sino que su madre murió en 1904 por diabetes. Es decir, era un huérfano de niño. Hombre, eso obviamente te marca tu vida. Pero le marcaron dos cosas esenciales. La primera, quien se hace cargo de lo que es su mentor y tutor, el padre Francis. que es el padre Francis Morgan. Sí, sí. Un católico a ultranza. Bueno, luego hablaremos del catolicismo de Tolkien, que es muy especial. Y además, un factor esencial que aunque él no lo vive de manera directa, le influye profundamente cuando es niño. Y es quién es Tolkien dentro de donde nace. Cuando nace Tolkien, Gran Bretaña es el país más poderoso y rico del mundo. Son los señores de la tierra. Pero Tolkien no nace en un mundo de señores. Tolkien, cuando ha dicho que nace en Sudáfrica, no nace en Sudáfrica. Nace en Bloemfontein, estado libre de Orange. En medio de los Boers. Exacto, uno de los dos estados Boers del África Austral, el otro era Transvaal. El Transvaal. Un estado donde los ingleses eran unos seres cultos y poderosos, pero muy por debajo en la escala social de los Boers holandeses que dominaban la región. Todos los documentos, y todas las transferencias se hacían en holandés. Donde la gente de la Iglesia Reformada de Holanda eran la élite del mundo, la sal de la tierra. Y él era no solo inglés, sino además católico. O sea, por encima de los zulúes, punto. Ahí se quedaba. Es decir, aunque él se va con 3 años de Sudáfrica y su padre muere al año siguiente, a los 2 años, antes de muere su madre, empieza la guerra de los Boers en Sudáfrica, él nunca olvida dónde ha nacido. Es decir, él no es la élite del mundo. Es decir, él es un inglés católico en territorio Boer de la Iglesia Reformada. Es decir, segunda clase. Hay otro hecho trascendental, como bien apuntaba Carlos, y quiero que comentes algo, Jesús. Él va con su madre a una granja donde también reciben la visita continua del padre Francis. La madre contrae diabetes. En aquellos momentos no hay remedio para la diabetes. La madre muere con 34 años, un hecho terrible. Y ahí pues tenemos a Tolkien con 12 años. 12 años. Con 12 años. Y le llevan de la granja donde vivía, donde estaba rodeado de naturaleza, le llevan a la ciudad a vivir a casa de una tía pues política. Y dice la historia que John, cuando se asoma por la ventana, solo ve las chimeneas y los tejados de una ciudad horrible. Y que eso, de alguna manera, hizo que el niño asociara la muerte de su madre, su queridísima madre, con la naturaleza. Y que eso también influyó en su obra. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, dicen los biógrafos, y no hay demasiados biógrafos, por lo menos hay 2 biografías que se han traducido al castellano, ¿no? La de Humphrey Carpenter y la última, que se ha publicado hace poco en Minotauro, que es la de Joseph Pearce, y tocan pues esa infancia. Estamos hablando, a diferencia de lo que decía Carlos antes, que decía que para él es más apasionante la vida que la obra. Yo estoy en contra totalmente. Yo pienso que la vida suya es una vida pues muy al uso de aquella época, pero sin grandes contrastes, salvo bueno, pues las muertes que le van acompañando a lo largo de toda su vida, como en este caso, que se queda huérfano pues relativamente pronto, ¿no? Cuando se intenta buscar pues esas referencias ecológicas que luego van a marcar toda su obra, pues claro, en su etapa de profesor universitario en Oxford, pues ahí hay pocas referencias, y es cierto que siempre se indaga, se escarba en esta etapa, ¿no? En esta etapa quedó, en alguna forma, es cuando estuvo más en contacto con la naturaleza, donde tuvo una infancia, vamos a llamarle, pues, bueno, alegre, dentro de la época que le tocó vivir, y dentro pues de estas penalidades hasta que su madre murió. Sí. Y es cierto que muchas de estas referencias, porque se sabe que ya empezaba él pues a hacer como pequeñas referencias de, bueno, pues construir personajes, construir también gramáticas, y se le veía pues bueno, que iba a ser un lingüista de pro. Y los apuntes, esas notas que luego él reflejó, ¿no? En ese diario que él escribió sobre algunos aspectos de su vida, sí dice que empezó a hilvanar todo lo que sería en los aspectos ecológicos de la naturaleza y de su tierra media, de la tierra que al final le hizo famoso, ¿no? En sus obras, pues surgió en esta etapa temprana. Ahí es un poco su conocimiento de lo que es la naturaleza y de lo que es el amor, porque no olvidemos que también a los pocos años de la muerte de su madre, y sobre todo cuando coge la tutoría el padre Francis Morgan, es cuando no se pone mucho del micro. Sí, tiene también un encuentro pues para él decisivo, que es bueno, pues la chica que con el tiempo va a ser su esposa, que es Edith Bratt en ese momento, y que precisamente para retozar a la naturaleza lo tiene que hacer a espaldas de su tutor, de Francis Morgan, y eso le crea una especie de ambivalencia. Por un lado, la satisfacción de encontrarse a su amada, pero por otro lado, con el catolicismo tan a ultranza que le marcó no solo su vida, sino toda su obra, tuvo sus problemas con el tutor, que en el fondo es lo que estaba haciendo no solo de tutor, sino de padre, y eso se sabe que le generó unos traumas, que eso también marcó
la tendencia sexual de los personajes que luego ocuparían su obra magna, que es El Señor de los Anillos. Hablaremos porque eso, porque es tremendo. A Carlos, que le he tenido toda la semana repasando la obra de Tolkien, porque cada vez me dice, oye, que no hay sexo. No, es verdad, con Tintín yo creo que es la obra con menos sexo del siglo XX, es algo asombroso. No, pero bueno, eso lo lleva Carlos, eso de que no haya escenas escabrosas. Para mí el gran problema y el gran defecto del Señor de los Anillos es la falta de tensión. Parte es provocada, que además, bueno, parte no, es totalmente provocado. Es totalmente provocado, y cuando digo, no es que me parezca especialmente más interesante, me he debido expresar mal, la vida de Tolkien, que no es muy interesante, que su obra, sino que la obra de Tolkien está excesivamente influenciada por sus enseñanzas, no de niñez, sino de adolescencia. No tanto por la prohibición del padre Francis Morgan de sus relaciones con Edith Bratt, que es verdad que le influyen, pero ahí es la única lucha que hace Tolkien con éxito, dado que se opone a ello y al final acaba casándose con Edith Bratt. Sí, pero lo traumatiza. Profundamente. Digamos de Edith, que era su gran amor desde la infancia, no hasta el final. Claro, es el gran amor de su vida, ¿no? El primero de las dos marcas de Tolkien. Sí. Una ya lo ha dicho Jesús, el profundo catolicismo que le influyen y que nunca va a perder en toda su vida. Bueno, de hecho, él llega a oponerse al Concilio Vaticano II de manera radical, como he dicho yo en broma, porque hablaba latín, claro. Pero ahí entramos ya en el tema del lingüista. Entre otras cosas. Sino los otros dos elementos para mí decisivos en la vida de Tolkien. El primero, su profundo anglosajonismo. Sí. Y no he dicho britanismo, he dicho anglosajonismo. Sí. Él, en el momento en que gana la famosa beca del Exeter College de Oxford y entra en la élite intelectual del Reino Unido, vuelvo a repetir, la primera potencia del mundo en la época, el pueblo de los señores, él está convencido de que forma parte de la élite del mundo, pero además de verdad. Entonces, él era un poco como Lovecraft, ¿verdad? Sí, efectivamente, adquiere una profunda conciencia de ser anglosajón, no digo inglés, digo anglosajón. Él se declara en el año 70 y algo, poco antes de su muerte, inglés, no británico. Esto lo dice todo ya, claramente. Y el segundo punto es el trauma que le produce a él tan tremendo lo que va a vivir después del año 1914. Pero previamente hay unos pasos muy interesantes, que son sus años en Oxford, que para mí son los que le van abriendo, bueno, para mí y para todos sus biógrafos, porque yo ahí no tengo mayor opinión, son los que le van abriendo lo que es el conocimiento de lo que es la vida intelectual británica, inglesa mejor, y lo que empieza a ser su ambición. Bueno, yo creo que su facilidad para los idiomas le venía de familia, porque su madre era impresionante, aprendió dialecto boer, holandés, afrikáans, nada más llegar allí para entenderse perfectamente con la sociedad del lugar. La madre yo creo que marca mucho a Sí, John, y bueno, y las facilidades, no sé si sean genéticas o no, pero el hecho es que este chico jovencito tenía una facilidad por los idiomas que para mí es traumática, es asombroso. Tienes que aprender idiomas como, bueno, pues como quien pasaba por la calle según los oía. Y la verdad es que ese don que tiene él para el oído, el excelente oído que tiene, su increíble capacidad para aprender lenguajes distintos, junto con su profundo anglosajonismo, le empieza a hacer crear la idea de que él puede llegar a construir una verdadera mitología inglesa. Vamos a contar una curiosidad, aunque ya hemos hecho alguna referencia en algún otro programa, sobre el origen del apellido Tolkien. Esto todo al parecer, una de las raíces familiares de John Ronald Tolkien, pues es germana. Algún ancestro suyo era de origen alemán, y el verdadero nombre, al parecer, el que dio origen a este apellido, pues se llamaba George von Hohenthorp, nada más y nada menos. Y al parecer participó en las luchas contra los turcos en el siglo XVI, en el sitio de Viena de 1529, junto al archiduque Fernando de Austria. Al parecer, nuestro querido George fue tan valiente, que tomó una bandera a los turcos, y desde entonces todos le llamaron Tolkien, temerario, y de ahí viene la historia. Luego se afrancesó cuando pasa la familia a Francia, donde por cierto se especializaron en la construcción de pianos, de fantásticos pianos, a lo mejor también por ahí viene lo del oído. Y ya cuando pasan a Inglaterra, pues se unen las dos ramas y llegamos a John Ronald Tolkien. Bueno, pero hay un hecho, alguna curiosidad más que se puede contar. Cuando muere su madre, pues le dejan heredad a los dos niños 800 libras, exigua fortuna. El padre Francis se encarga de aumentar eso en alguna cifra, en algún número, aunque nadie se entera. Y llega, cuando tiene 18 años, John, hay un momento también quiero que me comentéis, que es cuando el padre Francis le niega el poder ver a Edith, a su amada. En 1908, efectivamente. Es un momento también raro y traumático. Él queda apesadumbrado, ¿no? Son demasiados palos los que le está dando la vida. Ni siquiera puede ver a su novia. Y es porque no consigue entrar por primera vez en Oxford. Le rechazan por primera vez y tiene que hacer una segunda intentona. Sí, porque hay un plazo de 24 meses, 2 años. Sí, es decir, él conoce a Edith Bratt en 1908 y es en 1910 cuando lo conoce el padre de Francis Morgan, cuando le prohíbe verla.
Él lo achaca al error, es decir, al fallo que tiene para intentar entrar en el Exeter College, en donde, como luego he comentado, obtiene una beca. Una vez que él gana la beca, la situación se relaja en cierto modo, pero se relaja en cierto modo porque a partir de entonces él ya es algo mayor y sobre todo entra a formar parte, como he dicho, de una sociedad diferente, una élite inglesa muy especial que había en la Belle Époque, donde él forma lo que es conocido como el Tea-Club, o la TCBS, serían por las iniciales. Donde están sus mejores amigos. Exacto, los mismos que la componen a partir de 1911, que son el propio Tolkien, Wiseman, Gilson y Basil Smith. Entonces, entre los cuatro, y eso era algo bastante común en la época, bueno, él por supuesto se gradúa con honores de primera clase dentro de la Universidad de Oxford, pero generan una de las típicas tertulias o grupos literarios británicos o ingleses de la época, donde se hacía un especial cultivo de la intelectualidad provocada. Es decir, la verdad es que era una sociedad muy interesante para el que puede disfrutar de ella, el que tenía medios económicos y dinero para costeárselo. Y la verdad es que el grupo se convierte en algo extremadamente sólido. Y de hecho no se rompe, nunca se hubiera roto probablemente si no ha sido por unas causas dramáticas que ocurrieron unos pocos años después y que todos los oyentes se imaginan. Llega la Primera Guerra Mundial, miles de jóvenes británicos se alistan para ir al frente, masacre tras masacre, muchos de los amigos de Tolkien se alistan y se van al frente. Él consigue de alguna manera, además de haberse alistado, pues quedarse en suelo británico y poder combinar estudios y formación militar. Aunque llega Jesús el año 1916, aquí coge a Edith y dice, mira, vamos a casarnos, no vaya a ser que ocurra algo, como tantos hicieron, ¿no? Sí. Él al finalizar sus estudios en Oxford se casa directamente porque teme que puede ocurrir más percances y la verdad que fue un noviazgo de lo más accidentado, ¿no? Sí. Pues eso, gracias al celo de su tutor, pues, porque católico apostólico. Ella ya se había comprometido con otro joven. Claro. O sea, es el propio Tolkien el que va a buscar diciendo, no te cases con este, cásate conmigo. Es que no olvidemos que ella era 3 años mayor que él. Sí. Y además, durante esa estancia tan alejada, ¿no?, que mantuvieron pues a la fuerza, pues ella pensaba que Tolkien, pues olvidaría de ella y que, pues ella también comentó más de una vez que pensaba, pues eso, que iba a rehacer su vida, que se había olvidado totalmente de ella, y él, sin embargo, pues también pensaba todo lo contrario, o sea, que lo más seguro que no iba a fructificar aquello, porque lógicamente habían pasado muchos años, sabía que había muchísimos impedimentos, porque él era católico, pero ella no lo era en ese momento, a pesar de que después logró convertirla, una conversión de pacotilla, porque nunca llegó a ser católica. Le procuró la enemistad de la familia. Pero sí, además le procuró enemistad. Pero bueno, las cosas de la vida, al final, en 1916, se dan todas las circunstancias favorables y se casan. Él tenía 24 años, ella 27, y empiezan a tener hijos. Y el primer hijo nace, pues inmediatamente, en noviembre de 1917, nace su hijo John, que por cierto, con el tiempo se hace sacerdote católico, en 1940. para seguir la norma. Para seguir la norma, ¿no? Sí. Pero sin olvidar que ahí estamos en plena Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es uno de esos episodios históricos que también hay que contar de Tolkien, porque le marcan. Por un lado, por supuesto, su matrimonio, y además un matrimonio que duró ni más ni menos que 55 años, pero casi estamos a punto de no hablar de Tolkien si en la Primera Guerra Mundial y sobre todo pues en las trincheras donde él estuvo combatiendo no llega a coger esa fiebre de origen desconocido, como así aparecía en el parte médico, pero que realmente conocida un poco por los soldados era la fiebre de las trincheras, y que gracias a eso le licencian, y es en casa cuando en esa convalecencia empieza a escribir pues los primeros esbozos de lo que sería la mitología de la Tierra Media. Justo en ese momento es cuando esboza lo que serían, ojo, no los capítulos de El Señor de los Anillos, sino del Silmarillion. Eso también hay mucha gente que lo desconocen. Es cronológicamente anterior toda esa mitología y toda esa saga al Hobbit y al Señor de los Anillos. Lo que pasa es que así como el Silmarillion nunca lo llega a terminar, y de hecho es terminado por uno de sus hijos y publicado póstumamente, pero sí todo lo que es hablar de los elfos, de los enanos, de los gnomos, de los magos, que empiezan a coexistir, ¿no?, dentro de ese mundo mítico y épico que él crea, pues surge precisamente gracias a que coge la fiebre de las trincheras y gracias a que la vida de casado pues también le permite tener cierto relax hasta que pueda tener los hijos. Fijaros qué curioso decir que la fiebre de las trincheras, él efectivamente tiene un poco de suerte, tiene suerte en el sentido que él cuando tiene que embarcar a Francia embarca como oficial de señales del 11º batallón de los fusileros de Lancaster. Claro, códigos, idiomas. Entonces, las comunicaciones, es que estaba predestinado. Exacto, es decir, él
no solamente decir, bueno, tiene el problema de la fiebre de las trincheras, sino el trauma tremendo que le representa, que bueno, y para que alguien también se pueda hacer una idea de lo que fue la Primera Guerra Mundial para los británicos y los franceses sobre todo, bueno, pues que del famoso TCBS que hemos comentado, el 50% murió. Muere, sí. Eso también traumatiza. Y cómo mueren, además, que no lo voy a contar porque es tremendo. Eran sus mejores amigos. Digamos que John Ronald desembarca el 6 de junio en Calais, no en Normandía, fíjate. Desembarca en Calais y contra esa... Aunque él participó en el Somme, ¿no? Sí, el combate en la batalla del Somme. Bueno, su regimiento, los Lancashire Fusiliers, combaten en el Somme, no queda ni uno, prácticamente. Sí, los barrieron del mapa. Y cesaba por la fiebre, Él claro. tuvo la suerte, efectivamente, contra la fiebre, si no probablemente sería una tumba ahora en el barro de Flandes, Sí. y nunca hubiera existido el Silmarillion ni el Señor de los Anillos. Exacto, pero viene apuntado exactamente su primera obra, Sí. la que se publica 60 años más tarde. Lo ¿no? interesante es en qué se inspira. Es decir, lo que a mí me empieza ya a llamar la atención de la forma, de la capacidad increíble que tenía de generar mundos nuevos a partir de ideas que tenía. Es decir, yo no sé, porque los biógrafos lo dicen, pero yo tengo mis dudas, de que él entonces hubiera tenido ya la idea general de generar una mitología nueva para el Reino Unido. Es decir, Se dice que sí, Carlos, se dice que sí. Sí, todos lo dicen, pero la verdad es que, así como creo que el Señor de los Anillos es profundamente imaginativo, no en los seres, sino en la forma en que concibe el mundo real, en el Silmarillion, que como ha dicho Jesús muy bien, acaba luego su hijo Christopher años después. El 77. En realidad él lo que toma es básicamente leyendas no germánicas, sino del Kalevala, es decir, finesas, totalmente euroorientales. Bueno, luego podemos contar la anécdota que aprende finés para leerse el Kalevala, que es un tocho inaguantable, directamente en idioma nativo. El que podía, tenía buen oído. Como tenía tiempo, bueno, ya por mientras que pasaba el rato, pues aprendió noruego antiguo, anglosajón primitivo, islandés, etcétera. Dice, a ver qué idioma aprendo este mes. Bueno, entonces, entre que aprendí idiomas y se iba leyendo la mitología original en lengua tal y como estaba escrita, empieza a generar mundos de fantasía, donde él va haciendo lo que es su primera aportación y lo primero que le valoran, curiosamente, en el Reino Unido, que es su capacidad sincrética para generar una mitología nueva, porque la verdad es que Señor de los Anillos, con todo, y luego hablaremos de eso, porque ahí sí tenemos mucho que ver, Jesús y yo, en lo que hemos escrito, no tiene nada que ver con la mitología real. Es decir, en contra de lo que mucha gente cree, la mitología tolkieniana es de verdad original. Es decir, no tiene nada que ver. Los elfos de Tolkien no tienen que ver con los elfos de la mitología céltica o germánica. Los lenguajes élficos. Exacto. Entonces, él, aparte de generar los lenguajes, claro, ya con su experiencia en idiomas, empieza a construir mundos en los cuales va eligiendo de diversos grupos mitológicos lo que son las razas, las estructuras, los continentes, la mitología, las creencias, las costumbres, las tradiciones, hasta construir, pues verdaderos planetas gigantescos que él va habitando y donde su gran preocupación entonces consiste en hacer que todo funcione como tiene que funcionar. Es decir, que no haya contradicciones, que todo tenga lógica, que todo esté estructurado. Bueno, si a eso le sumamos que, a partir del año 1918, al poco de nacer su hijo mayor, John, él cuando vuelve al Reino Unido, vuelve a Oxford y empieza a trabajar a partir de poco acabar la guerra como tutor freelance y después como lector de lengua inglesa, esa estabilidad económica y familiar que tiene, pues le permite poco a poco ir adentrándose en este mundo que está creando, que le llega a absorber absolutamente. Consigue todo bonito ser profesor de Oxford con tan solo 32 años. Era jovencísimo. Bueno, pues estamos aprendiendo cosas junto a Jesús Callejo y a Carlos Canales, estamos aprendiendo cosas de John Ronald Tolkien. Verdad que es sorprendente, ese lingüista, gran lingüista, como decía Carlos, conocedor de lenguas tan dispares como el finés, también incluso creador de idiomas. Uno muy curioso me ha llamado la atención, el nafarín, un idioma que él creó con claras influencias españolas, otro idioma que creó con claras influencias egipcias, creó hasta 6 idiomas, más o menos 6-7 idiomas distintos. Era tremendo la capacidad que tenía de aprendizaje este hombre. En una época donde estaba teniendo hijos, tuvo hasta 4 hijos, 3 niños y una niña. Priscila, la última. Priscila, pues eran John, Christopher, Michael y Priscila, ¿no? Sí, eran los 4 hijos de Tolkien. Pero que también cuenta Jesús que esto de las sagas nórdicas, los cuentecillos, que todo era más o menos para enseñar a sus alumnos cómo era el mundo nórdico, ¿no? O a lo mejor incluso simplificando demasiado, pues el motivo era contar unos cuentecillos a su hijo mayor, alguna cosita, algunas cartas de Papá Noel que hacía en forma de nomitos. Hombre, sí, las famosas cartas de Papá Noel también publicadas póstumamente. Pero eso era simplificar demasiado, ¿no? Hombre, claro que era simplificar. De hecho, todavía se sigue simplificando. Hay mucha gente que considera El Señor de los Anillos una obra infantil, una obra para niños. Un cuentecillo, claro, ¿no? Y que no merece mayor consideración. Cuando comentaba al principio que se hizo hace 3 años una encuesta entre el público británico, ¿no? Es cierto que no se hizo a nivel general y una de las preguntas que se hacían era esa, ¿no? Era ¿cuál considera que es el mejor libro de este siglo? Exacto. Claro, por supuesto, todos los libros que ellos citaban eran libros ingleses o británicos en general, ¿no? Bueno, pues el primer libro
por unanimidad casi, fue El Señor de los Anillos. Bueno, esto levantó ampollas dentro del mundo universitario porque decían que imposible. Saben perfectamente que no es el mejor libro ni de este siglo, ni siquiera tampoco lo de Inglaterra. Pero tampoco es un simple cuento infantil. Claro. Pero entonces le intentaban tachar, igual que cuando salió el libro en su momento, ¿no? Estamos hablando del año 1954, que es cuando aparece la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, sus críticos decían que era un cuento infantil, que no había sexo, que los personajes apenas estaban desarrollados, algunos de ellos, y que todos eran pues muy infantiles, ¿no? Incluso hasta los malos eran malos de película. Sí. Y esa siempre era la crítica que se le hacía. Se sabe perfectamente cuando se hace una disección a la biografía de Tolkien, pues claro que él contaba cuentos, igual que hacía Andersen cuando contaba sus cuentecillos a los niños. Pero qué cuentos, ¿verdad? Claro, qué cuentos, porque todos esos cuentos estaban cargados de un conocimiento profundo de las sagas nórdicas y de sus aportaciones. Fíjate que eso es otra de las críticas que han hecho, porque consideraban que había como adulterado o como prostituido un poco lo que era la mitología. Había cogido y la había convertido en un producto muy sui generis. Sin embargo, yo creo que ese es el gran mérito, porque si hubiera cogido la mitología tal cual y la hubieras puesto con pequeños matices, pero tal cual, del Kalevala, como estaba diciendo Carlos, o de la mitología nórdica, escandinava, y no lo hubiera hecho los cambios que hizo y no hubiera creado toda esa mitología, pues ahí hubiera pasado como un autor sin pena ni gloria, como hizo mucha gente, ¿no? Andrew Land fue conocido porque empezó a escribir cuentos basándose en las narraciones de Shakespeare, pero su aportación fue poco original, sencillamente hizo variantes. Tolkien no. Tolkien hizo una aportación totalmente original y eso es lo que yo creo que no gustó a a la clase social. Y fíjate que estaba muy reconocido, porque no dejaba de ser un lingüista de prestigio, fue profesor de Oxford, y en ese sentido tenía reconocido una categoría indiscutible. Y aún así no le podía reconocer, yo creo que por pura envidia, que una obra que ellos calificaban de infantil lo hubieran leído, por ejemplo, en la edición de bolsillo del Señor de los Anillos, lo hubieran leído 30 millones de personas porque se hicieron 30 millones de ejemplares. Bueno, quería decir una cosa, absolutamente de acuerdo con Jesús en lo que acaba de decir sobre la mitología. Yo creo que el gran mérito de Tolkien es precisamente no ser un intérprete de las tradiciones mitológicas nórdicas, célticas o escandinavas. Enumérame 50 personajes que aparezcan en un libro de Tolkien. Claro, es decir, que absolutamente su gran mérito es que de verdad, que es que no es mitología, que es una cosmogonía completa. Exacto. Y crea un mundo distinto, que además, para cualquiera que esté adentrado en la mitología nórdica, no tiene nada que ver. La mitología nórdica y sobre todo la céltica sí que es un mundo del país borroso. La de Tolkien no. Tolkien crea un mundo muy humano, muy próximo a nosotros y totalmente real, es decir, que él construye con todas sus costumbres, tradiciones, malos muy y buenos. anglosajón. De hecho, la comarca donde viven los hobbits es la Inglaterra. Que sí, claro, las tierras medias, las Midlands, claro. el interior de Gran Bretaña, es decir, como se llama el terreno que hay entre Londres y Liverpool, es decir, el centro puro de Inglaterra, la tierra media, las Midlands. El Hobbit se empezó a escribir en el año 1930-31, aunque se publicó en el otoño del 37. Dicen que fue el preámbulo para El Señor de los Anillos, una obra que tardó muchísimo tiempo en escribir, más de 12 años, la terminó en 1949 y, como bien decía Jesús, se publicó en 1954, por la escasez de papel, por cierto. Ahí sí voy con la crítica, decir, ahí sí voy a hacer la crítica también en el sentido que ha apuntado Jesús, que le hicieron en su época y que yo creo que es la misma que le hacen ahora, es decir, no ha cambiado absolutamente en nada. De hecho, si algo ha cambiado es a peor, es decir, en la obra de Tolkien en este sentido, y ahí sin decirlo, está cada vez más envejecida, porque es muy poco actual. Es decir, mira, estaba acordándome, por ejemplo, que cuando en 1922 Tolkien y Gordon comienzan a trabajar en una edición maravillosa que hicieron de Sir Gawain y el Caballero Verde, que es el primer toque que él le da a la mitología del ciclo bretón, es decir, la mitología más céltica que sajona, porque él empieza a integrar de una manera muy brillante toda la tradición literaria de las islas. La escritura de ciencia ficción que comenzaba en aquel entonces en Estados Unidos era profundamente mucho más original, agresiva y moderna. Es decir, por ejemplo, las obras de Northwest Smith de principios de los años 30, con mundos de geometría variable, no hay ni comparación. Son mucho más recientes y mucho más actuales que las de Tolkien. Digo, ¿qué es lo bueno? Bueno, lo bueno lo acabamos de decir. ¿Qué es lo malo? También lo ha dicho Jesús. Lo mismo que le acusaron en 1954. Es decir, hay falta de peso en los personajes de la novela de Tolkien. Es decir, los malos son de risa. Bueno, pero en aquella época de posguerra, claro, Carlos. eso es verdad, claro. pero por eso digo que envejece mal, porque sus malos son pues pobrecitos malos, si dan pena, si Sauron es un pobrecillo. Y los buenos no son buenos tampoco en el sentido clásico del término. No hay grandeza épica en los buenos de Tolkien, de verdad, no la hay. Lo siento, pero no la hay. Es decir, son muy planos todos. Incluso los hobbits son pequeños personajillos bondadositos. Es decir, hay un maldito problema que tiene en toda su obra de la verdadera constricción que tiene él en su pensamiento profundo desde principios de su vida, que nunca le permite dar el salto. Dar el salto a construir personajes literarios de verdad.
Es decir, personajes que pueden ser malos, buenos, perversos, retorcidos, pero que tengan vida. Es decir, es que son extremadamente planos. Es decir, no hay una enorme diferencia, y lo siento también de nuevo decirlo, entre los malos malos y los buenos buenos, porque son demasiado lineales. La obra El Señor de los Anillos se publicó en 3 volúmenes, se termina en el 49. ¿Y por qué hasta el 54 no se publica? Pues precisamente por lo que hemos apuntado ya, por la escasez de papel. Hubo muchísimos líos entre las editoriales porque nadie se atrevía a publicar semejante obra. Al final lo hicieron en 3 volúmenes, con 3 títulos diferenciados. Y además, también en los años 60 hubo una pequeña guerra. Hemos encontrado una cosa muy, muy curiosa que se llamó la Guerra de la Tierra Media, entre unos que hicieron una edición en rústica del Señor de los Anillos en Estados Unidos, y claro, aquellos eran piratas. Rápidamente la editorial oficial entró con la quiescencia de Tolkien, y hubo una pequeña guerra, un pequeño conflicto, y además dicen que la sociedad Tolkien apareció ahí, ¿no?, defendiendo la editorial oficial. Y eso fue en los años 60. Es que Tolkien, que es a lo que voy, queridos amigos, Tolkien provoca muchas pasiones, ¿no? Es normal, además. Sí. Hay acérrimos seguidores de Tolkien. No, es lo que decías, es que es lógico. Un personaje así no crea indiferencia en absoluto. Cuando estamos hablando de una obra que cuando en su momento se publicó, pues generó muchísimas más críticas y no pensaba que iban a tener más trascendencia. Bueno, pues vale, El Señor de los Anillos, escrito como curiosidad por un profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford, y bueno, pues muy bien. Él no buscaba eso. Y él no buscaba eso, pero tampoco... Por eso era tan lento escribiendo. Él no iba por el dinero en absoluto, ni a por la fama. Eso es verdad. Le estaba escribiendo pues en su rato. El Hobbit libres. tardó 6 años en que Allen Unwin se lo publicara. Le daba igual, él iba a su ritmo. Sí. Y encima, cuando yo he recogido por curiosidad las 2 críticas que se hizo pues al poco de salir El Señor de los Anillos, las críticas más aceradas, no estoy hablando de las críticas elogiosas, y esto a él le tuvo que hacer daño porque desde luego si puso mucha pasión en esos libros fue esa pasión por agradar sobre todo a los niños y por dar a conocer de una forma, bueno, pues más o menos amable, amena y casi bueno, pues digerible, pues toda una mitología que de otra forma pues sería casi indigerible, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad de conceptos, de nombres y de gramática que sería muy difícil si no lo hubiera hecho pues en una narrativa, ¿no?, en el estilo de novela. Entonces, fíjate, 2 críticas muy rápidas. Edmund Wilson, en The Nation, dice en el año 56 de esta obra, del Señor de los Anillos, dice que eran tonterías juveniles, tal cual, textualmente. Y Edwin Muir bueno, pues le tenía enfilado a Tolkien. Pues en el año 55 dice: es sorprendente que todos los personajes sean niños disfrazados de héroes adultos. Los hobbits o medianos son niños corrientes. Los héroes completamente humanos han llegado a la 5ª forma, pero casi ninguno de ellos sabe algo de mujeres, excepto de oídas. Y los elfos, enanos y ents son, de un modo irrevocable, niños y jamás llegarán a la pubertad. Bueno, estas son las críticas que salieron prácticamente al poco de publicarse la trilogía. Claro, esto a él le tuvo que hacer daño. Después de 12 años. Claro, después de 12 años, ahí lo tenía poco en el laboratorio, además escribía ahí con su máquina de escribir en el garaje capítulo, como podía, y además dedicando un poco pues todo el tiempo libre que tenía, que no era demasiado, pues a su familia. Entonces, claro, este tipo de críticas a él le tenía que moler entero, ¿no? Porque era no entender el mensaje y sobre todo esos dobles mensajes subliminales que tiene toda la obra, porque no solo tiene ese carácter infantil, y no lo entendieron en absoluto, salvo pues unos cuantos amigos como Lewis, que siempre estuvieron ahí a su lado y que de alguna forma le auparon, y gracias a eso... El eterno Lewis. Sí, el eterno Lewis. Es que eso creó muchísima polémica porque era tan amigo que incluso levantó suspicacias en su mujer, que decía que le dedicaba más tiempo a él que a ella. Que a ella. Su mujer, su querida mujer, que aún así estuvieron unidos más de 50 años, como bien hemos apuntado, 55 años, y que se fue a principios de los 70, y casi de inmediato también se fue de Tolkien, posiblemente buscándola en esos mundos imaginarios. Un año después solo. Y entonces tenemos que, claro, empiezan a aparecer los libros de Tolkien, ¿no? El gran problema es que empieza a vender. Claro, empieza a vender muchísimo. ¿Y de qué manera? Y no solamente en Inglaterra, en todo el mundo anglosajón, y sobre todo las traducciones empiezan muy rápido. Aquí hay que rendir homenaje a Christopher, a su hijo, ¿no? Absolutamente. Sí. Su hijo Christopher, que luego fue su continuador y desde luego su gran seguidor literario y su más fiel seguidor realmente, es el que de una manera arrolladora mueve la obra de su padre para convertirla en un símbolo del Reino Unido, realmente, como es ahora mismo. Es curioso que en los años 60 Tolkien ya era, pues junto con los Beatles y gente así, uno de los símbolos del Reino Unido nuevo. Sí. Es decir, pero que no deje de ser gracioso que fuera uno de los símbolos del Reino Unido nuevo alguien absolutamente antiguo en su concepto de vida, de ideas, de cultura, de costumbres, incluso en su forma de ver el Reino Unido. Con su pipa.
Exacto. No se desprendía de su pipa. Bueno, él ya se había retirado de la cátedra en el 59, era un jubilado tranquilo y feliz, pero era la viva imagen del Reino Unido imperial, del Reino Unido que ya no existía. A mí lo gracioso de la biografía de Tolkien es que muchos biógrafos le intentan, bueno, pues aparentar o aparecer ante el público que era un personaje excéntrico, si tenía una vida más monótona y aburrida. Pero bueno, como algo había que buscar dentro de esa vida tan larga, con 81 años, pues le dicen eso, que se fumaba en pipa, que se tenía pues mucha predilección por los chalecos llamativos. Yo he recogido una frase, además dicha por el propio Tolkien, que de alguna forma define esos rasgos que después han intentado exagerar sus biógrafos. Tolkien dijo en cierta ocasión, dice, en verdad soy un hobbit, excepto por el tamaño, es verdad. Dice, me gustan los árboles, los jardines y las granjas sin máquinas. Fumo en pipa, me gusta la comida sencilla, no refrigerada, y detesto la comida francesa. Me agradan los chalecos adornados. Tengo predilección por las setas del campo, tengo un sentido del humor muy elemental y me acuesto y me levanto tarde, cuando puedo. Y no viajo mucho. Bueno, pues esto debajo, que es lo más normalito. Puedes poner debajo el manual del perfecto caballero inglés. Claro, bueno, pues esto es lo que han intentado decir que era un excéntrico, porque decía que solo se inspiraba a la medianoche, que por tanto se acostaba muy tarde y que tenía que dar muchos paseos para inspirarse. Bueno, jugadas, porque es que realmente dentro de su biografía, a diferencia de otros escritores, donde sí es muy sustancial y la propia biografía casi es toda una novela de aventuras, estoy acordándome de Melville o Stevenson, sí. Pues es que de Tolkien... O Jack London. Bueno, Jack London no te quiero ni contar, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo más característico de él y donde se ha podido agarrar los biógrafos para decir que, bueno, de alguna forma se salía de lo normal y que era muy excéntrico en sus costumbres. No solo es que no se salía de lo normal, es que curiosamente en Estados Unidos, donde el Hobbit ya había tenido éxito y sobre todo el Señor de los Anillos lo tiene, era el prototipo del inglés. Así es. Era el anti-Jack London. Pues hoy, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rendido homenaje a la figura de John Ronald Tolkien.